Para tratar de entender las crisis recurrentes de Argentina, hay un concepto que es absolutamente clave. Vamos a usar las ideas de un ingeniero, Marcelo Diamant, para desarmar un patrón que él mismo llamó el péndulo argentino. Y esta es la pregunta, ¿no? La que ha desconcertado a economistas y a la gente común por décadas. Esas expansiones de consumo que de repente terminan en una crisis, seguidas por ajustes durísimos que nos meten en recesión, para después otra vez volver a empezar. ¿Será un destino inevitable? Bueno, Diamant propuso una respuesta que no es política, sino estructural. Muy bien, vamos al centro del asunto. Lo que vemos acá es del texto original de Diamant, y nos da una metáfora brillante para poder visualizar este movimiento. El péndulo argentino. Es una imagen perfecta, ¿no creen? Ese vaivén constante entre dos extremos, dos políticas económicas que parecen condenadas a reemplazarse una a la otra una y otra vez. Y aquí está la definición bien precisa. De un lado del péndulo tenemos las políticas populares, que se enfocan en expandir el consumo y el empleo. Del otro lado, las políticas ortodoxas, más centradas en el equilibrio fiscal y externo. Según Diamant, la historia económica de Argentina es, básicamente, la crónica de este vaivén. A ver, veamos cómo funciona cada fase. Empecemos con el primer movimiento del péndulo. Es la fase que Diamant llama expansionista o popular. Generalmente esta etapa nace como una respuesta a un malestar social muy profundo y a esa necesidad urgente de reactivar la economía. Los objetivos de esta fase son súper claros y, como se imaginarán, bastante populares. Se busca mejorar el poder de compra de la gente, que haya trabajo para todos y que la industria nacional crezca mucho, abasteciendo un mercado interno fuerte. La idea es simple, que el gran motor de la economía sea el consumo de la población. Ahora, lo realmente interesante es ver la secuencia. Al principio, todo parece funcionar de maravilla. La gente tiene más plata, compra más, las fábricas producen a todo vapor. Pero justo acá es donde empieza el problema. Para producir, la industria argentina necesita importar máquinas, insumos, de todo. Y para eso necesita dólares. Y claro, el consumo, que no para de crecer, demanda más y más importaciones. Y las reservas del Banco Central, se empiezan a vaciar peligrosamente. Y como lo dice el propio Diamant, la fiesta es corta. El modelo expansionista, al quedarse sin dólares, no solo genera problemas de abastecimiento, sino que acelera la inflación y termina estallando en una crisis del sector externo. El péndulo llegó a su punto más alto y está a punto de volver con toda la fuerza, pero en la dirección contraria. Y así llegamos a la otra cara de la moneda. La crisis que dejó la fase populista da paso a un cambio de política drástico. Es el turno de la ortodoxia económica, que llega con la promesa de poner orden, cueste lo que cueste. Los objetivos acá son exactamente lo opuesto a los problemas que dejó la etapa anterior. La prioridad número 1 es recuperar los dólares que se perdieron, bajar el gasto del Estado para controlar el déficit y, claro, detener la suba de precios. En resumen, se busca restaurar la confianza de los mercados. Y este es el punto crucial. Para solucionar la falta de dólares, la principal herramienta es una devaluación muy fuerte. Por un lado, esto hace que importar sea más caro y exportar más barato. Pero por el otro, pulveriza el poder de compra de los salarios. El consumo se desploma, la actividad se congela y la economía entra en recesión. Sí, se logra el equilibrio externo, pero el costo social es altísimo. Esta comparación resume el ciclo de una manera brillante. El modelo populista va por el crecimiento y termina generando una crisis de dólares. El modelo ortodoxo busca la estabilidad y termina generando recesión y malestar social. El resultado de un modelo crea las condiciones perfectas para que surja el otro. Es un círculo que encierra al país y que parece no tener fin. Bien, hasta ahora describimos el movimiento del péndulo, o sea, los síntomas. Pero para entender por qué sigue oscilando, tenemos que ir más profundo. Pasemos ahora a la causa raíz que identifica Diamant. Exacto. ¿Por qué el país parece estar atrapado en este ciclo? ¿Por qué ninguna de las dos recetas logra una estabilidad que dure? La respuesta de Diamant es la parte más fascinante de todo esto. No es un problema político ni ideológico, es un problema estructural. Aquí está el corazón de todo el análisis, la estructura productiva desequilibrada. Para entenderlo, imaginemos una economía con dos motores muy distintos. Uno es súper eficiente y compite a nivel mundial sin problemas. El otro, no tanto. Pero ambos están obligados a usar el mismo tipo de cambio. Y ahí es donde todo se complica. Y estos son los dos motores. Por un lado, el campo, con una productividad altísima, capaz de competir con cualquiera en el mundo. Es el gran generador de dólares del país.
Por el otro, la industria, con una productividad mucho menor, que necesita importar para producir y por lo tanto es una gran consumidora de esos mismos dólares. Y es clave entender esto, como lo señala el texto. La menor productividad de la industria no es necesariamente porque sea ineficiente o se hagan las cosas mal. Es un problema de escala. Sencillamente, no puede competir en costos con las industrias gigantescas de las grandes potencias. Y aquí, en una sola frase, está el nudo gordiano de la economía argentina. Para que el país crezca y genere empleo, su industria tiene que crecer. Pero para que la industria crezca, necesita importar. Y esa sed de dólares para importar, tarde o temprano supera la capacidad que tiene el campo para generarlos. Entonces, si el problema es esta estructura desequilibrada, ¿cómo se conecta todo esto con el ciclo que ya vimos? Y más importante aún, ¿hay alguna forma de romperlo? Este desequilibrio es lo que causa el famoso estrangulamiento externo. Es como querer acelerar un auto al que le falta aire. Cuando la economía se acelera, esa es la fase populista, la demanda de dólares de la industria estrangula al sector externo. Se acaban las reservas y sobreviene la crisis. Y ojo, esto no es solo una teoría. El propio Diamant, escribiendo allá por los 80s, ya identificaba estas crisis. Y si miramos esta línea de tiempo, el patrón es innegable. La historia, dolorosamente, se repite una y otra vez. Y así se cierra el círculo vicioso a la perfección. La expansión agota los dólares. La falta de dólares trae un ajuste ortodoxo. El ajuste causa una recesión. La recesión genera una demanda social para volver a crecer. Y el péndulo inicia un nuevo viaje. El punto fundamental es que ninguno de los dos modelos, por sí solo, ataca la raíz del problema, la estructura productiva desequilibrada. Terminamos entonces con la misma pregunta que titula el trabajo de Marcelo Diamant. Entender este mecanismo no resuelve el problema, está claro, pero es el primer paso indispensable. Mientras la estructura productiva del país siga así, desequilibrada, el péndulo parece condenado a seguir su eterno vaivén. La pregunta hoy sigue más vigente que nunca.